Hola, buenas. Bueno, en este vídeo vamos a mostrar un pequeño tutorial muy básico de cómo utilizar el Workbench para hacer algunas operaciones sobre las bases de datos y bueno, para trabajar con ellas en general. No va a ser un tutorial muy extenso, quiero simplemente que se vea funcionalidades que considero que son básicas para esta asignatura, pero estoy seguro que bueno, en la documentación disponible en la red habrá muchos más ejemplos de cómo utilizar esta herramienta. Entonces bueno, lo vamos a abrir. Y bueno, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, voy a cerrar todos estos, ¿vale? Y voy a describir un poco lo que es la interfaz. Bueno, la interfaz fundamentalmente veis que se divide, eh, digamos, en cuatro partes principales, que esta parte central es donde iremos viendo, por ejemplo, los diferentes scripts que iremos abriendo, que iremos creando, la parte de gestión, la parte de, sobre todo, de resultados en lo que se refiere a errores, ¿de acuerdo? Y aquí hay una pequeña parte como muy relacionada con documentación y demás, que bueno, esta no la suelo utilizar mucho, la voy a hacer más pequeña. Bien. Bueno, la parte de gestión, pues hay varias cosas que son interesantes que podemos ver, como por ejemplo el tema del server status, nos muestra el servidor en qué estado está, ¿no? Pues si está arrancado, no está arrancado, y bueno, pues por ejemplo el uso de CPU que está haciendo, las conexiones, el tráfico, bueno, una serie de parámetros que nos permiten un poco monitorizar el SGB del servidor. En Client Connections, pues son las conexiones que hay ahora mismo realizadas contra la base de datos. Ahora mismo hay varias que, bueno, que está realiza, digamos, por detrás el propio Workbench, son las que está realizando el propio Workbench al conectarse, ¿de acuerdo? Y nos muestra información de ellas. Usuarios y privilegios, que iremos luego aquí, es una parte bastante importante para generar nuevas cuentas, y luego lo veremos con más calma. El Data Export y el Data Import, luego también lo veremos, que es bastante relevante. Y luego lo que es a nivel de instancia, tenemos un poco de información relativa a la instancia, como por ejemplo para poder arrancar el servidor o pararlo, los ficheros del servidor, los logs, todos los errores que puedan ir surgiendo y las opciones que tenemos, ¿vale? De cara a configurar el servidor, que bueno, como veis existen una gran cantidad de opciones en lo que es en red, el motor en InnoDB, seguridad, en fin, bueno, todas estas opciones que en el momento no vamos a tocar nada. Y luego, bueno, pues el dashboard este que es nuevamente para ver un poco el performance y demás, es parecido a lo del server status, pero nos muestra más información, no solamente del servidor, sino de más partes. Bueno, vamos a volver entonces quizás a este server status, nos vamos a quedar aquí. Y bueno, ahora voy a cerrar mejor. Vamos a suponer que ahora yo quiero ya trabajar con una base de datos, ¿no? Entonces imaginaros, bueno, ahora aquí tenemos tres bases de datos. Si queremos ver las bases de datos, qué es lo que tienen, simplemente podemos dar clic y veremos que podemos ver las tablas, las vistas, procedimientos almacenados y las funciones. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente aquí en las tablas, no vamos a trabajar con nada ni de vistas, ni de procedimientos, ni funciones. Y si damos en tablas, podemos ver las diferentes tablas que tenemos, ¿de acuerdo? Y si desplegamos, vemos las opciones que tiene, pues como triggers que pueda tener asociados, claves foráneas, índices, ¿de acuerdo? Y las columnas, ¿vale? Donde si selecciono la columna, veo la columna, la definición y veo aquí, por ejemplo, el tipo, ¿no? Es un small int de 5, unique y primary key. ¿Vale? Y pues el first name, que es un varchar de 45, last name, timestamp como timestamp, etc. Aquellas tablas que, por ejemplo, tengan claves foráneas, pues como es, por ejemplo, esta de ciudad, podemos ver a qué hace referencia, ¿no? Dice, el target es directamente country, ¿vale? De country ID a country ID, es decir, esta clave foránea hace referencia a que esta columna country ID de city se relaciona con mediante esa relación de foránea con country ID de country, ¿de acuerdo? Y bueno, vemos que concretamente las restricciones de actualización y borrado, pues en actualización es en cascada y en borrado es restricto, ¿vale? Está restringido, con lo cual no se puede, bueno, hay que tener en cuenta cuando se realicen los borrados, pues este tipo de relaciones que hay. Bueno, si ahora, por ejemplo, ya yo dijera, bueno, vale, de acuerdo, todo esto está muy bien, yo ya sé que tengo estas bases de datos y quiero, pues, por ejemplo, ver todos los actores que hay en Sakila. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues lo más fácil aquí es que abramos un script, aquí nos vamos a New SQL Tab, y aquí, pues, sería algo tan sencillo como select, por ejemplo,
asterisco from actor. ¿De acuerdo? Yo, si lo voy a ejecutar aquí en el rayo, me va a dar un error. Y es normal. ¿Por qué? Porque claro, yo estoy a través de una plataforma, de una aplicación que está accediendo a la base, al SGBD, ¿de acuerdo? Al sistema gestor de base de datos, pero yo tengo 3 bases de datos. Y claro, aunque yo visualmente sé que la tabla actor solo existe dentro de la tabla Sakila, perdón, de la base de datos de Sakila, porque SIS no lo tiene y World no lo tiene, aún así la base de datos me dice, el sistema gestor de bases de datos me dice, oye, me tienes que decir a qué base de datos te refieres, ¿de acuerdo? Entonces esto se soluciona poniendo el nombre de la base de datos delante y un punto. Eso implica que estamos haciendo un select asterisco from la base de datos Aquila y concretamente dentro de la base de datos Aquila la tabla actor. Bien, por otra parte, hay una, bueno, esto es algo que es bastante habitual, pero puede uno pensar, dice, bueno, pues es que si yo voy a trabajar siempre con la misma base de datos, qué rollo tener que estar metiendo esto de Sakila a punto, ¿no? Bien, ¿cómo lo podemos solucionar? Bien, el Workbench permite una cosa, que es que si nosotros nos vamos a un esquema, botón derecho sobre el esquema, y le damos setas default esquema, esto se pone en negrita y eso implica que ahora, cuando yo hago una consulta sobre, o hago una operación sobre una determinada tabla o conjunto de tablas, si no le especifico la base de datos, él va a tomar que por defecto es la que está seleccionada, ¿de acuerdo? En este caso es Aquila. Con lo cual ahora el select asterisco from actor sí que me devuelve resultados, ¿de acuerdo? Ya no me da ese error. Y vemos aquí los resultados que me obtiene, que me devuelve, ¿de acuerdo? Y toda la información, ¿vale? Vale, cosas que me gustaría explicar que podemos hacer con el Workbench. Bueno, fundamentalmente quiero que se vean cuatro cosillas básicas. La primera es que yo, por ejemplo, si quiero insertar un dato, imaginemos que yo ahora quiero insertar en actor. Bien, la opción normal sería aquí hacer un insert into actor, bla, 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 ¿de acuerdo? Pero visualmente desde el Workbench yo también lo puedo hacer. Yo también lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, yo al haber hecho el select, si me voy hacia abajo, veo que aquí aparece null, 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 null. Si yo, por ejemplo, aquí meto valores, pues por ejemplo, 201, Alejandro Rodríguez, y cojo esta fecha y la pongo exactamente igual, le doy a aplicar, ¿de acuerdo? Pues en un principio esto parece que está correcto, ¿verdad? Bien, pues entonces yo le doy, lo he ejecutado de forma adecuada, y yo ahora voy a cerrar esta ventana, y lo que voy a hacer es volver a obtener los datos. Que por cierto, para obtener los datos de una tabla, puedo directamente ir sobre la tabla, botón derecho y le doy a Select Rows. Esto hace un select limitando los números de resultados a 1000. Como no hay más de 1000, no hay problema. Le doy y veo que efectivamente he metido un registro, ¿de acuerdo? Es una forma de hacerlo. De hecho, lo interesante es que vierais que cuando yo antes le di a aplicar, se me abrió una ventana, vamos a verla de nuevo. 102, Adrián Rodríguez, mismo, de acuerdo, le doy a apply. Se me abre esta ventana. Esta ventana es muy interesante porque nos muestra el SQL que él va a ejecutar. De hecho, yo podría copiarlo, ¿vale? Voy a cerrar esto. Voy a abrir una nueva, lo pego y ejecuto. Y lo hace. De hecho, ahora voy aquí, le hago un select y veo que tengo el registro de Adrián, ¿vale? Esto es bastante interesante porque nos permite de forma visual, en realidad, hacer operaciones contra la base de datos que ella genera automáticamente el SQL. Ese SQL normalmente va a ser correcto, aunque luego hay muchas particularidades propias de la base de datos que pueden dar lugar a que ese SQL falle, ¿vale? Sobre todo en lo que se refiere a las restricciones de integridad que pueda tener la base de datos, temas de claves primarias, etc. ¿Vale? Bueno, también puedo borrar. Yo me voy ahora a actor, ¿de acuerdo? Y por ejemplo quiero borrar este registro de Adrián, lo selecciono, delete rows, ¿vale? Si luego le doy a apply, porque si no le doy a apply no ha hecho nada en realidad, le doy a apply y me dice que va a ejecutar este delete. Le doy a aplicar, lo ha hecho perfectamente, voy a volver a ejecutar el select y voy a ver que efectivamente mi registro de Adrián ya no existe. Bueno, otras cosas que podemos hacer desde el Workbench es, por ejemplo, pues crear una tabla, ¿no? Vamos a hacer una tabla que la vamos a llamar Oscar Winners, botón derecho sobre tablas, Create Table, Oscar Winners.
Bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta cuando creamos una tabla es que, bueno, antes de ir con ello, vamos a definir las columnas. Vamos a hacer una tabla que lo que va a hacer es definir una relación entre un ganador de una película Oscar y la película, o sea, entre el actor que la ha ganado y la película que ha ganado. Pues bueno, lo que vamos a hacer es un ID Oscar Winner, por ejemplo. Vamos a hacer un Actor ID para saber qué actor es, a cuál se refiere, y Film ID para saber a cuál se refiere. Esto, bueno, como claramente vemos, tenemos una tabla actor y una tabla film. Bueno, y film actor que en realidad relaciona una película con un actor también. No vamos a analizar cómo de correcto sería, de hecho, crear esta tabla así, porque seguramente hay otras opciones mejores, pero bueno, sí que vamos a ver las posibilidades. Quizás incluso vamos a hacer una cosa, vamos a quitar este ID Oscar Winner, vamos a quitarlo, vamos a suponer que no existe una clave primaria ID, sino que lo que vamos a hacer es directamente hacer una relación entre un ganador de un Oscar y una película, haciendo que sea clave primaria la concatenación de ambas. Bueno, cosas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de hacer esto es que desde aquí tendríamos que definir los diferentes tipos, ¿vale? Cuando yo defino una columna, pues aquí tengo el data type, que puede ser el que sea. Nosotros vamos a hacer referencia a otras tablas, entonces sería recomendable que viéramos esas tablas cuáles son los tipos que tienen. Entonces, por ejemplo, vemos que Actor ID tiene un small int, entonces aquí nos aparece como un varchar, podríamos directamente poner un int, ¿vale? Pero un int puede que no nos mapee correctamente, entonces vamos a poner small int 5, ¿vale? Y para film, vamos a ver, para film ID lo mismo, utiliza el mismo tipo, entonces vamos a seleccionar que es de la misma manera. Cosas que tenemos que tener en cuenta para que nos deje hacer la clave foránea perfectamente es también el resto de, digamos, restricciones. Por ejemplo, en Actor ID, una de las restricciones que tiene, bueno, tenemos que hacer que sea una primary key, ¿de acuerdo? Ambas. Pero una de las restricciones que tiene es precisamente este UN, ¿vale? Del unsignet. Entonces vamos a definir que este es un signet y en el film, ¿de acuerdo? También viene marcado aquí el UN, con lo cual vamos también a hacer el UN. El AI no es necesario porque es simplemente el autoincremental, con lo cual no debería dar problemas. Y finalmente la otra cosa que tendríamos que tener en cuenta es el tema del collation, ¿vale? Que es básicamente la codificación. La codificación de la tabla actor, si la alteramos, vemos que es UTF-8 Default Collation y aquí está como esquema default. Vamos a cambiarla a la misma y al tenerla de esta manera debería poder dejarnos hacer los mapeos. Entonces nos vamos a la parte de Foreign Keys y decimos, bueno, pues voy a hacer una Foreign Key para la tabla Oscar Winners del Actor ID. Me dice, tabla a la que referencia. Hacemos clic y seleccionamos actor. ¿A qué columna referencio? Pues a Actor ID, concretamente a mi Actor ID. ¿Con cuál? Con Actor ID. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otra que es FKW, que es Film ID. ¿A qué tabla? Pues a la tabla Film. ¿Y a qué columna mía me refiero? Film ID, ¿de acuerdo? ¿Y con cuál del otro lado, de la otra tabla? Pues con Film ID. Si yo le doy a Apply, yo creo que ya lo tenemos todo, me genera este SQL que es con el que me va a generar la tabla, ¿de acuerdo? Bueno, está metiendo alguna serie de cosas adicionales relacionadas a los índices, ¿vale? Que mete automáticamente, pero bueno, fundamentalmente vemos el tema de las restricciones de las foreign key, ¿de acuerdo? Bueno, aquí está puesto, por ejemplo, que las acciones de borrado y actualización es no action, pero podría ser cascada, restrict, etcétera. Podríamos seleccionar la que quisiéramos, ¿vale? Entonces le damos a apply y esto genera automáticamente la tabla. De hecho, la tabla aquí ya la vemos. Si no nos apareciera este botoncito de actualizar, funciona bastante bien. Y vemos que tenemos ya nuestra nueva tabla, de acuerdo, que hace referencia precisamente con esas foreign keys que las vemos aquí. Vamos a pegar, ¿vale? Hace referencia a las otras dos tablas, ¿de acuerdo? Vemos aquí cómo está referenciado. Entonces, bueno, es una forma bastante sencilla usando el Workbench de generar tablas y de trabajar en general con la base de datos. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un par de cosillas más dentro del uso del Workbench. Tampoco, como comentábamos, este no es un tutorial que pretenda hacer una super
explicación del Workbench, pero sí que me interesan algunos conceptos básicos. Y uno de los que más me interesa es el tema de poder cargar una base de datos externamente desde un fichero. Por ejemplo, esta es Aquila. Esta Aquila lo que voy a hacer es que la voy a borrar. Para ello me voy botón derecho, Drop Schema, le doy a Drop Now. Bueno, si le doy a Review SQL me muestra el SQL que va a ejecutar, ¿de acuerdo? Ejecutamos y lo que hace es que la borra. Ya vemos que ha desaparecido. Ahora, ¿cómo cargamos la base de datos desde un fichero externo? Bueno, pues para eso tenemos esta opción de Data Import Restore, que si le damos hay dos opciones fundamentales. Una es importar de una carpeta que contenga un dump, y otra es importar de un fichero autocontenido. El tema de lo de una carpeta se refiere sobre todo a aquellas bases de datos que lo que hace es que se separan las diferentes tablas en diferentes ficheros, en vez de meterlo todo en un solo fichero que lo contenga todo, ¿vale? En nuestro caso, la base de datos de Sakila, que la voy a mostrar, la tengo aquí concretamente. Vamos a ver, un segundo. La tengo aquí. Si vemos el fichero, básicamente es un fichero que como documento autocontenido, que lo que hace es crear la base de datos si no existe, hace el use Aquila para que ejecute todas las operaciones sobre esa base de datos y bueno, empieza a borrar las tablas en caso de que existan, ¿vale? Para asegurarse y luego pues empieza a crearlas y más adelante vemos que empezará a hacer una serie de operaciones sobre las mismas, ¿de acuerdo? De configuración también y bueno, sobre todo me interesa que tiene aquí los inserts, ¿de acuerdo? Referidos a cada una de las tablas, ¿vale? Donde va metiendo, como se ve, esto se mueve hacia aquí muy largo, ¿vale? Porque lo que hace es meterlo en un solo insert, mete todos los registros, ¿vale? En vez de tener varias operaciones de tipo insert. Bueno, una vez hecho esto, pues entonces lo que vamos a hacer es volver al Workbench y vamos a seleccionar el fichero de Sakila, que lo tengo aquí en el escritorio. Y si lo selecciono desde el Self Contained File y le doy a Start Import, esto, bueno, le toma un pequeño tiempo. Lo que hace es ejecutar externamente MySQL con una serie de parámetros, ¿de acuerdo? Y ya lo ha cargado, pero vemos que, bueno, no ha dado errores, parece que todo está aquí, pero aquí no me aparece. Eso es porque MySQL, el Workbench no actualiza automáticamente los esquemas, le damos aquí a actualizar y vemos que volvemos a tener a Sakila disponible, ¿de acuerdo? En caso de que queramos exportar, por ejemplo, una base de datos, pues aquí tenemos el Data Export, en cuyo caso podemos decir, bueno, pues yo ahora quiero, por ejemplo, exportar la base de datos Word. Podríamos seleccionar tablas concretas, yo voy a exportar todo, y nuevamente tenemos las mismas opciones, exportar a una carpeta de dumps o exportar a un fichero autocontenido. Si le doy a exportar a un fichero autocontenido, le voy a decir que lo guarde aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí me da un error por el tema de las versiones de MySQL, dump y MySQL, ¿de acuerdo? Pero funciona perfectamente. Nos vamos otra vez. Y aquí vemos el Word.sql, ¿vale? Que ha generado, que bueno, es una base de datos bastante más pequeñita, no tiene tanto contenido, ¿de acuerdo? Ahora podemos nuevamente volver a acceder y ya tengo la base de datos exportada. Y bueno, para acabar, lo último que quiero mostrar es el tema de los usuarios y sus privilegios. En MySQL Workbench podemos gestionar qué usuarios acceden a qué bases de datos y eso es algo muy útil, ya que si por ejemplo vamos a hacer código el día de mañana, no es recomendable, bueno, no deberíamos bajo ningún concepto acceder como root directamente en nuestro código. Lo normal es que creemos un usuario con una contraseña que puede acceder a una base de datos determinada con unos permisos determinados. Entonces, en la parte de Users and Privileges, si le damos aquí, tenemos esta opción donde tenemos una serie de cuentas. Vamos a añadir una cuenta nueva que, por ejemplo, sea Sakila Read, ¿vale? La contraseña, pues vamos a poner la que sea, ¿de acuerdo? Y entonces nos vamos ahora, esto es la parte de login, nos vamos a la parte de account, bueno, el tema de autentificación y demás no lo vamos a tocar. Nos vamos a Account Limits, aquí podríamos llegar a decir, oye, pues mira, quiero que ejecutes como mucho un
número de queries determinado durante una hora, un número de updates. Bueno, tenemos una serie de parámetros que podemos tocar, ¿de acuerdo? Roles administrativos, si les queremos dar roles administrativos directamente a este usuario, no es el caso, ¿vale? Es un usuario que lo que va simplemente es acceder a la base de datos y leer los datos, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí no deberíamos darle nada. Y luego aquí la parte interesante es la de esquema privileges. Hemos creado un usuario que se va a llamar Sakila Read, ¿de acuerdo? Con lo cual es un usuario que va a leer, única y exclusivamente leer, o sea, sobre todo hacer selects de la base de datos de Sakila. Entonces aquí es donde podemos decir, bueno, ¿a qué base de datos quiero acceder? Pues entonces le damos a añadir entry, puede acceder a todos, puede acceder a una serie de esquemas que casen con un patrón, pues esto es muy útil sobre todo cuando estamos en una base de datos de organización que suele seguir una serie de criterios a la hora de una nomenclatura, a la hora de generar las tablas, y podemos darle que siga un patrón determinado y entonces se le da acceso a unas determinadas tablas. O seleccionar un esquema en particular. Aquí yo voy a seleccionar un esquema en particular, concretamente voy a escoger Sakila. Bueno, veis que hay más esquemas, hay algunos esquemas que están ocultos porque son propios de la base de datos y no me permite acceder a ellos. Desde aquí, ¿de acuerdo? Le doy aquí a Sakila y le doy a OK. Y entonces aquí viene la parte interesante, ¿no? ¿Qué es lo que le voy a permitir hacer? Bueno, pues yo lo que he dicho es que va a ser solo lectura, con lo cual le voy a dar solo select. Pero si quisiera que, por ejemplo, este usuario pudiera, pues, no sé, insertar, actualizar, borrar, podría seleccionar los diferentes privilegios que quiero que tenga, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, relativos a manipulación, a DDL, pues si quiere crear una tabla o alterar una tabla, ¿de acuerdo? Crear índices, vistas, rutinas, etcétera, también podría. O a nivel de objeto, pues por ejemplo para bloquear tablas, cambiar privilegios, etcétera. Como yo he dicho que solo quiero que acceda y solamente de modo lectura, pues selecciono Select. Le doy a Apply y ya me ha generado este usuario Sakila Read. Este usuario Sakila Read yo lo podría utilizar desde mi código y con correspondiente contraseña él tendría acceso a la base de datos de Sakila y tendría acceso solamente para ejecutar consultas select. En el caso de que quisiera ejecutar una consulta que no sea un select, un insert, un update, un delete, automáticamente el SGBD lo detectaría y daría error, con lo cual no le permitiría hacer ningún tipo de operación similar. Y bueno, pues por mi parte con esto es todo lo que os quería contar del Workbench. Es una introducción muy básica, pero bueno, permite ver un poco el posible potencial que tiene, aunque sea para manejar la base de datos y hacer una serie de operaciones de administración. Y bueno, por mi parte esto es todo. Gracias.